estamos en el primer podcast de acústica. Justamente tenemos, pues, básicamente una semana de habernos puesto de acuerdo. Sí, desde el miércoles desde el miércoles pasado. Pues para básicamente tener como, pues, más conocimiento de este tema que es poco conocido en México. Diego, no sé si quieres hablarnos un poquito de ti, un poquito de qué has hecho, qué estudiaste, por qué has pasado y por qué te dedicas a la acústica, ¿no? Claro. Y así presentarnos para que sepan a qué nos dedicamos. Bueno, pues en poquitas cosas de por qué decidí estudiar esto es... la verdad es que soy muy fanático de la música y también me gustaba mucho la ingeniería y me gustó estudiar esto para poder explicar cómo funciona la música al final de cuentas, ¿no? Pero pues esto me llevó una cosa a la otra donde me empecé a dedicar más a ver cómo se diseñaban los cuartos para poder acomodar el sonido como a nosotros nos gusta, ¿no? Y pues estudié en el TEC, Ingeniería en Producción Musical, y luego ya hice mi especialización en España sobre puro diseño de acústica arquitectónica. Ya con eso la verdad sí me cambió la perspectiva a todos los sonidos que ahora percibo de que dentro de lugares. Ok. Sí, la verdad es que, o sea, la acústica en general, pues al menos a mí me llamó mucho la atención desde el inicio. Yo estudié música, después estudié ingeniería en sonido y de ahí fui como escalando a ciertas áreas que ni conocía, la verdad. Sí, exacto. O sea, entré a un estudio de grabación y de repente ya me encontraba haciendo cine, haciendo publicidad, haciendo música inclusive, pero para publicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, te vas dando cuenta de ciertas áreas que no conocías desde un inicio, de cómo se conforman los estudios de grabación. Y es justamente ese es el tema, ¿no? que vamos a tocar hoy. Sí. De cómo sucede la acústica en los estudios de grabación, ¿no? Sí, no, y también como tú dices ahorita de explorar nuevos lugares. O sea, no sé si te pasó, pero yo creo, a mí me pasó pues tal vez antes de yo también ya estudiar un poco sobre el tema y así, de que a mí me decían acústica y yo pensaba en música acústica con guitarra acústica, piano. Sí. O sea, y al final, pues no, o sea, de que te das cuenta de cómo todo lo que cambia. Claro. No sí, mismo. Definitivamente no, sí, no. O sea, entonces, sí, y la verdad es que, como lo hemos platicado 1,000,000 de veces, la acústica vivimos con ella todos los días, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta hasta que tomamos conciencia de ello. Así es. No sé si alguna vez, bueno, más bien si te acuerdas que me comentaste de tu mamá, ¿no? Que, sí. Que decía que ya llegaba ahora a un restaurante después de tú haber estudiado esto y que le habías dicho todo esto, llegaba un punto en el que ella ya lo hacía evidente con la gente del personal del restaurante. Sí, exacto. ¿No? Ella ya no lo soporta, o sea, de que ya desde que se da cuenta de que puede estar escuchando las conversaciones de los demás a todo volumen y ha ido a restaurantes donde se escucha a la perfección, con música, con todo, y a otros restaurantes, no sé, ahorita ya uno viejo, pero me acuerdo que siempre íbamos a Sanborns. Okay. Y en Sanborns, no sé, pues todo está así como de brillante, de que todo liso y toda la gente está ahí gritando, un chorro de cafés chocando y cosas así. Y eso es la verdad, ahorita se le hace extremadamente desesperante. Y sí se ha ido de restaurantes por lo mismo. Claro. Oye, pues ¿qué tal si empezamos como definiendo la parte de qué es la acústica en general? Sí. Hablando de esta ciencia que pues viene de parte de la física, que se mezcla con la arquitectura, que es demasiada matemática, uh-huh. O sea, ¿cómo sucede toda esta parte de la acústica, no? Pues sí, al final de cuentas para mí, o sea, en pocas palabras así sencillo, la acústica es en sí cómo funciona el sonido, cómo viaja, cómo choca con las paredes, y pues ahorita metiéndolo al tema de que vamos a hablar esta sesión. Por ejemplo, todos los estudios de grabación profesionales hechos, pensados, piensan en la acústica. ¿Por qué? Porque ellos al construir un lugar van a controlar cómo el sonido va a estar moviéndose dentro de ese lugar. Y pues claramente como están grabando sonido, ellos tienen que tener todos esos factores muy bien controlados. Claro, desde la parte del aislamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, vaya, en el sentido de que pues que no me molesten, o sea, no poder estar cortando porque pasó el camión o porque la señora o que sí, porque lo que tú quieras. Y al revés, no molestar tampoco a tus vecinos, ¿no? Uh-huh. Digo, pues si tienes una batería sonando a 100 decibeles,
pues también hay que tener como esa parte de conciencia, ¿no? De no estar molestando a los demás. Entonces, bueno, pues sí entra... Va para los dos lados. Va para los lados, justamente. Entonces es una ondita ahí de poder ser consciente, ¿no? De un inicio, de decir, bueno, voy a hacer esto, pero ¿a quién voy a afectar de inicio? Exacto. Porque, o sea, hablando tanto de la gente que está a tu alrededor como del cliente en sí, ¿no? O sea, entran esas dos secciones. Entonces, pues sí, o sea, básicamente, pues el estudio de grabación suele ser como la parte más conocida por todos en cuanto hablas de acústica. Así ¿no? es, ya cuando piensan en el sonido de música, todo. Claro, hay muchos clientes y por ahí deben de saber varios, pero hay muchos clientes que generalmente llegas y les propones algo y luego es, no, pero es que no quiero un estudio de grabación. O sea, generalmente es eso. Y te quedas con el rollo de que no, es que el estudio de grabación, para mí al menos, no sé tú qué piensas, Diego, pero al menos para mí, siento que es de los proyectos más difíciles. Así es. Yo creo que es en el que más tienes que ponerle atención a todos los factores que existen, porque tú nomás no quieres un aislamiento así de que rápido le vamos a poner lana mineral a las paredes rápido. No, acá es un aislamiento por completo. O sea, no puede de que primero no se puede meter nada de ruido, nada absoluto mientras está la grabación, por ejemplo. Y también otro tema es el acondicionamiento. O sea, que es lo que decíamos, esto ya no es que el ruido de afuera se meta dentro de mi grabación o que nosotros el ruido que hagamos salga, sino es cómo va a estar el ruido dentro de nuestro cuarto. Claro. O sea, cómo se va a comportar. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con la absorción del cuarto, qué está reflejando. Y un pequeño ejemplo es en los estudios de grabación, donde está grabando, donde está el ingeniero en audio con la consola. Tal vez ya ni siquiera está grabando, está masterizando y tiene que estar escuchando la música que está haciendo. Pues si él no tiene un cuarto con la buena absorción, buena reflexión, que al final nos va a llevar a un tiempo de reverberación óptimo o el eco, que es cuánto tiempo se tarda en callar el ruido, pues él puede estar escuchando otra cosa que no es lo que en verdad está saliendo de las bocinas. O sea, un ejemplo es, si él está haciendo una canción y su cuarto tiene que estar rebotando mucho las frecuencias graves, entonces él puede pensar que en su rola está sonando muy cool los graves y se está sonando muy bien. La saca, se va al carro, la escucha en el carro y no va a sonar nada igual. Justamente acabo de subir un post, bueno, creo que por ahí apenas vamos a subir lo que decía, tu cuarto te engaña, ¿no? O sea, entonces, que es prácticamente eso, ¿no? Es la parte de cómo te das cuenta, bien dices que tú estás mezclando y de repente estás escuchando a lo mejor una falta de agudos y empiezas a treparle, sales del cuarto, lo escuchas en algún otro equipo de sonido y adiós los graves, ¿no? Exacto. Están todos los agudos a todo lo que da. Entonces, al final de cuentas tú quieres como la respuesta más plana o certera, ¿no? Que no esté afectada por el cuarto alrededor de ti. Exactamente. Sí, o sea, digo, ya gastaste en unos buenos monitores como para que tu cuarto esté modificándolos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la verdad es que, digo, es de suma importancia. Yo creo que de inicio, si yo lo veo en fases, alguna vez, por ahí también comentaba, primero el acondicionamiento y después el equipo. Uh-huh. Mucha gente de repente se te echa encima por eso, porque es que no sé, el presupuesto y no sé qué. Digo, definitivamente tienes que encontrar como un balance, ¿no? Yo creo que al final esa es la gente que en vez de acondicionar, ecualiza de que lo que va a salir afuera de sus monitores para que esté dependiendo en su cuarto. Sí, definitivamente. Sí, entonces, digo, estoy de acuerdo que pues estás en esta disyuntiva de decir, bueno, o me compro la computadora y la interfase o medio acondiciono, ¿no? Entonces, pero sí debe de haber como o al menos un balance de decisión en el momento de decir, bueno, al menos mínimo voy a poner esto, ¿no? Y yo creo que para esto tendremos que definir qué es aislamiento y qué es acondicionamiento antes de que se nos hagan bolas, ¿no? Sí. Porque, digo, por un lado,
pues como bien decías, pues el aislamiento está la parte de que pues que no salga ni entre sonido, el reducir el sonido o aislarlo por completo, que al final del día es posible, es a lo mejor muy elevado en costo, pero es posible, sí, ¿no? Entonces, en ocasiones, no sé si te ha tocado que te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que quiero aislar mi cuarto, entonces voy a poner paneles acústicos, ¿no? O sea, véndeme paneles acústicos. Y siempre. que al final sí, no siempre. Que al final del día tú dices, oye, pues yo te los puedo vender, pero moralmente ahora sí que me siento mal diciéndote que sí sirven para eso cuando realmente no. Sí, exacto. De hecho, creo que es una de las primeras preguntas que sale siempre con un cliente. Claro, sí, definitivamente. Entonces, sí hay que definir bien qué es aislamiento y qué es acondicionamiento para de ahí partir. Sí. ¿No? Y que en algún momento, cuando empieces a tener el problema, no tengas que hacer retrabajos de quitar el acondicionamiento porque ya pusiste y poner aislamiento y después volver a poner acondicionamiento, ¿no? Exacto. Entonces... Sí, pues en pocas palabras, mira, lo que podemos decir es, el aislamiento es que el ruido no entre ni salga, y el acondicionamiento es que el ruido dentro esté sonando a la perfección. Bueno, o a lo óptimo, a lo que se espera que suene. Así es. Sí, que haya un balance de frecuencias, así es. ¿no? Y normalmente, como tú dices, el aislamiento va entre paredes. Y el acondicionamiento al final es como un... ¿Cómo se dice la palabra? Un acabado. Un acabado, claro. Exacto. Es lo que va a estar pegando, o sea, la superficie que va a estar expuesta dentro del cuarto. Claro. Digo, lo más común pues son los paneles de pool espuma, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más conoce la gente. Entonces, sí, de alguna manera, bueno, ya definiendo eso, entonces ahora nos vamos a la parte también de los elementos acústicos que corresponden a un estudio de grabación, o sea, los que generalmente ponen un estudio de grabación, que podríamos definirlos como elementos de difusión. Así es. Elementos de absorción, de reflexión. De reflexión y combinados. Y combinados, sí, ¿no? O sea, que ya son los resonadores. Así es. Sí. Así es. Entonces, por ejemplo, háblanos un poco de los de difusión. Ok, por ejemplo, un difusor es... pues normalmente se hacen con madera, pero también he visto unos hechos de plástico. El punto es crear una secuencia de diferentes profundidades con la madera para que cuando llegue el sonido, por ejemplo, si tú tienes una pared lisa, va a llegar el sonido y va a rebotar exactamente hacia el otro lado. Pero a cambio en el difusor lo que hace es que llega la onda de sonido y en el difusor ahora sí que lo difumina la reflexión. Entonces, en vez de que bote con toda su energía para un solo lado, la divide mucha energía para todos lados y eso hace que se apague mucho más rápido. Y por ejemplo, esto es lo que te platicaba la otra vez, que los difusores de hecho los crearon en la Segunda Guerra Mundial, porque los ponían abajo de los aviones alemanes para cuando llegara la onda del radar se difuminara y entonces no regresara y el radar no pudiera detectar a los aviones y eso ya los hacía invisibles, por así decirlo. Claro. Órale, qué buen dato. Sí. Entonces, sí, bueno, básicamente es eso. La idea es como, de alguna manera, rebotar el sonido, pero no de la misma manera. O sea, es como... Es difuminarlo. Exacto, por así es. Pero disminuir la energía, ¿no? Ajá. O sea... Es como, por ejemplo, cuando difuminas un color, va haciéndose grande y luego se hace chiquito, así como más clarito, ¿no? Sí. Entonces eso hace con la intensidad del sonido. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la parte y generalmente, bueno, dime si me equivoco, pero generalmente se usan para cuando son presiones grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú tienes tus monitores y tienes como que la pared muy cercana, ¿no? Entonces, que de alguna manera te quiten ese rebote inmediato, fuerte, ¿no? Sí, porque eso es lo primero que vas a escuchar. Exactamente. O sea, de que tú vas a escuchar, por ejemplo, una secuencia de notas do, re, mi. La vas a escuchar en tus audífonos, pero para cuando estás escuchando el re, el do ya va a estar rebotando de la parte de atrás y se te va a cruzar todo. Entonces al final no le estás teniendo una respuesta clara de lo que estás haciendo. Bueno, ok, exacto. Entonces ya están ahí como que los de difusión. Estos generalmente, y seguramente los han visto, de madera. Son como que muchos trocitos de madera. Sí, o como cubos salidos. Claro, exacto. Con distintas profundidades. Entonces, bueno, esto genera ese rompimiento de onda o ese debilitar de onda, ¿no? Bueno, por otro lado están las partes de los
materiales absorbentes. Ajá. ¿No? Que ahí pues podemos explicar los dos de reflexión y absorción. Por ejemplo, esto así en términos lo más simple que podamos decir es cuando existe un elemento, ya sea una pared, madera, una espuma, un panel absorbente, lo que hace es cuando la onda llega, cierto porcentaje de la onda se va a absorber dentro del material y cierto porcentaje se va a reflejar. Claro. Un material absorbente tiene un coeficiente de absorción mucho mayor, que eso nos dice el porcentaje de energía de onda que se está absorbiendo. Por ejemplo, si un buen absorbente como los paneles de Audipet o de lana mineral que hemos hecho, claro, esos tienen como un 0.8, 0.9 de coeficiente de absorción, lo que quiere decir que el 90% de la energía que llega a ese panel se absorbe y se queda ahí y ya no sale para rebotar. Así es. A las reflexiones, pues lo que le falta, por ejemplo, o sea, un material tiene 0.8 de absorción, va a tener 0.2 de reflexión, que significa que el 20% lo está reflejando. Exacto, lo está regresando. Sí, entonces aquí es donde también cabe una pregunta muy, muy recurrente, que es, bueno, entonces si me absorbe el panel un 80% del sonido, ajá, ¿por qué no me funciona como aislante? Ok. ¿Verdad? Sí, exacto. Eso es lo que siempre pasa, porque esa es la gran diferencia que tratamos de decir hace poquito, claro, del aislamiento con el acondicionamiento. Ajá, exacto. Entonces, acá sí lo absorbe, pero exactamente lo está absorbiendo y lo está transmitiendo, exacto, para el otro lado. No se lo queda en sí. Sí se queda cierta parte ahí, exacto, obviamente, o sea, sí va a ser una pequeña diferencia, pero no va a ser lo que tú esperas. O sea, no va a ser, o sea, si tratas de poner un panel y gritas aquí, como que ya se va a escuchar del otro lado. Exacto. Sí. O sea, acá lo que nosotros queremos hacer en el aislamiento, en vez de poner un material poroso o así para que el sonido entre y se quede atrapado ahí en la parte de absorción, lo que queremos hacer en el aislamiento es poner un material súper duro o súper denso, así compacto, que ni entre las partículas haya espacio. Así es. Para que el ruido no pueda de que cruzar por ninguno de esos lados. Exactamente. Digo que de ahí es donde vienen como estas siglas de NRC, de STC, de IC, que bueno, después nos meteremos en ese asunto, ¿no? Sí. Pero ya será, yo creo, ya más específico, un capítulo nada más para eso. Sí. Pero bueno, entonces ya tenemos los absorbentes, que básicamente es retener el sonido de alguna manera para que no haga una reflexión, para, exacto, que no rebote. No. Y que tú no estés escuchando los rebotes y estés escuchando solo lo que sale de la bocina. Exactamente. O también, por ejemplo, es que también ahorita estamos hablando solo del lugar donde está el ingeniero. Exacto. Porque también, como hablamos ahorita, el rebote o el tiempo de rebote en el otro cuarto, que es donde van a tocar los músicos para grabar, tiene que ser un poco diferente. Uh-huh. Porque o cualquier músico que esté escuchando está de acuerdo que tocar en un auditorio grandote donde sí está rebotando el sonido es diferente, sientes la música. El baño. Ándale. ¿Quién no canta en el baño? Canta en el baño, claro. Sí, exacto. Porque es todo ese eco que se escucha, bueno, uh-huh, lo llamamos eco comúnmente, sí, no, pero es reverberación en sí, ¿no? Así es. Entonces, son otros temas que hablaremos después entre la diferencia de eco y reverberación, que también se confunde demasiado. Pero bueno, hablando nada más, terminando con la parte de absorción, ahí podríamos meter, por ejemplo, lo que es la cámara anecoica, que es una exageración de la absorción, ¿no? Uh-huh. Y del aislamiento. Exacto. Normalmente las primeras cámaras anecoicas que se hacían sin tanto material nuevo que existe ahorita, las hacían como de unos 2 metros de puro concreto, okay, para que ahí sí no pasa nada de ruido. Ok, nada más como para tener así un pre. Las cámaras anecoicas son básicamente pues unos estudios donde se hacen pruebas tanto para bocinas como para turbinas, como para motores de motos, carros y demás, ¿no? Entonces son cámaras o son estudios, cabinas, uh-huh, que están aisladas en su totalidad, flotadas y demás. Y además, adentro de la cabina no existe reverberación. Sí, no. O sea, no existe nada de rebote. O sea, existe 0.0. Y no existe ninguna fuente de sonido, lo que lo hace el lugar más callado del mundo, por así decirlo. Porque aunque tú estés en la calle, en el bosque,
en cualquier lugar nunca vas a llegar a esos niveles de sonido. Hasta las hojas cayendo o el viento pasar te van a provocar sonido, y eso es lo que el sonido también te hace ver dónde están las cosas. Exacto. Es tu balance. Es ubicación también. Cuando la gente entra a las cámaras anecoicas, pierde totalmente el balance. Claro. O sea, se tiene que sentar, porque de verdad no está escuchando nada y sus oídos no saben ni dónde es arriba y dónde es abajo. Claro, que es donde dicen que empiezas a escuchar la circulación. Ajá, y entonces como que ya necesitas de escuchar algo y entonces te enfocas mucho más. Exactamente. Sí, que es mucho lo que pasa con las personas que, digo, desafortunadamente pues pierden la vista, ¿no? Que es como que enfocan más ciertos sentidos que otros. Que los ¿no? otros, exacto. Entonces, bueno, ya nada más dejando esto, pues tenemos también, bueno, ya mencionaste algo de lo de la reflexión. La reflexión, pues básicamente estos paneles, a lo mejor a mi gusto, dentro del estudio sí hay como grandes ejemplos de elementos de reflexión, pero creo yo que, por ejemplo, a los que nos están viendo o escuchando, donde más lo han visto y seguramente lo han visto alguna vez es en un teatro, ¿no? Sí, exacto. Estos de direccionamiento, ¿no? Sí, porque son los paneles que agarran el sonido de abajo y te lo reflejan exactamente hacia la audiencia. Cuando vayan a un teatro, volteen hacia el techo y van a ver ahí seguramente algún panel de madera o algo que lo que hace es que la fuente del sonido que está saliendo del escenario llegue hacia donde tenga que llegar hacia el público, ¿no? De hecho, también hay estudios de grabación como, por ejemplo, el del Tecnológico, que tiene paneles cambiables, lo que hace que un lado del panel sea reflejante, que sea de pura madera. Variable, claro. Ajá. Y del otro lado, si lo volteas, es de puro absorbente. Entonces los músicos pueden jugar con el tiempo de reverberación dentro del estudio, a lo que más les guste. Sí, estos paneles son absorbentes de un lado, como dices, reflejantes del otro. Entonces empiezas a jugar con la reverberación del cuarto. Así es. Tú juegas con cuánto tiempo va a sonar el sonido. Exacto. Entonces, si vas a grabar probablemente una voz, entonces pues quitas como la reverberación para que no se escuche el cuarto en sí, ¿no? Si vas a grabar probablemente metales, pues le das un poquito más de reverb, o la parte de percusiones, baterías y demás. Que también ahí hay otros cuartos, ¿no? O sea, hay cuartos distintos para grabar en estos estudios grandes, que pues, los más conocidos, a lo mejor por ahí Abbey Road o algún otro de Estados Unidos de los más grandes, pues tienen cuartos específicos, ¿no? Para cada tipo de instrumento. Sí, ¿no? O sea, como que cada tipo de instrumento ¿cómo se dice? Se aprecia más con diferentes reverberaciones. O sea, porque luego, o sea, si tú pones mucha absorción como en las cámaras anecoicas, le quitas todo el jugo a la música, por así decirlo. O sea, como el punch o todo el cuerpo. Claro. Porque al final de cuentas la reverberación sí afecta en eso. Sí. O sea, vas a escuchar diferente un violín en Sydney o en tu cuarto, ¿verdad? O sea, que mientras lo estás practicando. Definitivamente. Sí. Como que de alguna manera como que necesitas ese, como dices, cuerpo, ¿no? Y volvemos a lo mismo del baño, ¿no? Que es como la gente se empieza a escuchar que hay una gran reverberación y dice, se escucha padre, ¿no? Y sí, empiezas a cantar y sientes que hasta todo lo cantas perfecto. Exactamente, sí, definitivamente. Entonces, bueno, ahora, volviendo al estudio de grabación, definitivamente debe haber una diferencia entre la parte del control room, ¿no? Que es donde vas a mezclar, donde vas a grabar, donde vas a estar masterizando en ocasiones. Donde va a estar todo tu equipo. Versus la parte del Lightroom, que es donde el músico ejecuta, ¿no? Así es. O el cantante o locución, en dado caso de que tengas un estudio de grabación que no tenga nada que ver con la música. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? O hasta de televisión. De televisión inclusive, claro. Entonces, sí hay diferencias, ¿no? O sea, donde lo tienes que tener como de alguna manera súper controlado, ¿no? O sea, lo que hablábamos al inicio del balance de las frecuencias y ver de qué manera evitar los nodos y antinodos, ¿no? Esta parte de aumentos, cancelaciones y aumentos de frecuencias, ¿no? Y por el otro lado, te da un poco más de libertad del cuarto, ¿no? De jugar un poco más con él en el sentido de poder tener esa variabilidad de acústica, de decir, un día lo quiero absorbente, otro día lo quiero un poquito más reverberante. De hecho, por eso sus nombres en inglés, o sea, uno es el control room, donde tú tienes todo controlado, muy controlado, y el otro es el live room, donde
tiene que estar un poco vivo, o sea, sí tiene que estar un poco más reflejante para que la música salga como al músico le gusta. Así es, así es. Y bueno, la verdad es que date cuenta que, o sea, estos son los estudios, ¿sabes? O sea, son los estudios profesionales que sí, esa construcción se dedicó a eso. Claro. O sea, ahorita, por el gran avance de la tecnología, ya se puede grabar en tu casa, o sea, de que la verdad no necesitas... Muchas veces, por ejemplo, para grabar una voz, o sea, necesitas tu cuartito de tu casa. Acá el problema es cuando quieren grabar toda una orquesta dentro de un home studio. Claro. O sea, un home studio, al final de cuentas, lo dice su nombre, es un estudio para tu casa. O sea, para hacer proyectos tuyos, Yo no lo podría considerar un trabajo profesional el grabar dentro de un home studio así para cualquier canción... ya que quieras sacar a la venta, sí claro. Te puede salir, pero van a ser horas de edición, de que ya que todo se puede resolver con máquinas al final de cuentas, pero un buen estudio lo que hace es que desde la parte de la grabación tienen el sonido perfecto. Así es. Sí, o sea, definitivamente yo me acuerdo que cuando tuve el estudio en algún momento, lo primero que me dijo alguien que en el cual confiaba mucho, lo primero que me dijo fue: acostúmbrate a tu cuarto. Y luego, si lo cambio. O sea, era como que entrabas en ese pues de decir, bueno, ¿y por qué no desde un inicio ya puedo tenerlo controlado, no? Exacto. Es como que tengo que irme acostumbrando a ver cómo suena, y luego me acuerdo que era mezcla, sal, checa, regresa y hace eso. O sea, esos son horas perdidas. O sea, son horas lo hace muy, muy poco eficiente. Sí. Digo, definitivamente tenemos que ver como todas las posibilidades, ¿verdad? Al final del día, digo, hay discos que son in the box, ¿no? Sí, y la verdad yo no creo que esté mal, o sea, porque esa es la perfecta manera de tú empezar y tú como emprender en el mundo de la música, que la neta hacer eso está bien cañón, o sea... Sí. Y más ahorita. Sí, exacto, porque ahorita hay tantas posibilidades que ya no es lo mismo, ya no te agarra una disquera y de que ya la armaste, ¿no? O sea, ahorita, de verdad, mucha gente ha empezado así, o sea, haciendo su home studio, dándose a conocer, pero cuando ya se hacen lo que llegan a hacer, al final las disqueras dicen, ya no grabes ahí, o sea, claro, graba acá porque ya tienen todo, ¿sabes? Así es, sí, definitivamente. Sí, porque están como que todas estas partes, ¿no? La parte del cuarto en sí, de cómo se escucha, cómo se graba, cómo se mezcla ahí. Sí. Está por otro lado el equipo con el que se cuenta, ¿no? Todo el hardware, software. Y en tercera, pues el talento humano, ¿no? Así es. La parte del ingeniero, ¿no? Obviamente, pues ya teniendo estos tres... Lo hace todo, ¿no? No, y date cuenta, por eso no sé cómo... O sea, date cuenta, cualquier músico le gustaría grabar en Abbey Road Studios. O sea, porque claro. Eso está perfectamente hecho con los mejores personas que estaban pensando en eso en todo momento. ¿Y cuánto cuesta ir ahí? O sea, de que ellos ya de verdad se hacen llamar profesionales porque lo tienen todo, lo tienen exactamente para eso, ¿no? Así es. Ya sí, eso, y la idea es que no haya esa confusión, ¿no? De decir... Oye, es que con mi home studio puedo hacer todo. No lo dudo. Que te va a costar el triple, sí, definitivamente. Y no dudamos que con tu home studio... Lo puedas hacer. Porque al final la tecnología te deja. Te lo permites, definitivamente. Exacto. Pero sí hay una diferencia entre un estudio casero, como tal lo dice, y la parte del estudio profesional, ¿no? Así es. Entonces, platícanos un poco... de la idea que traías de la certificación, porque la verdad es que cuando me lo propusiste se me hacía como súper interesante en el sentido de volver a darle prestigio a la parte de los estudios, ¿no? Así es. Sí, o sea, como por ejemplo, o sea, yo creo que, no sé, o sea, como te decía, de que estos tipos de estudios, hasta aquí en Monterrey, no sé, La Mansión, o sea, de verdad, un ingeniero en acústica fue... Victoria Cune, saludos. Fue y lo pensó, ¿no? O sea, de que... O el del TEC, de que, o sea, un ingeniero fue y dijo, ok, vamos a hacer un estudio de grabación, claro. Va a ser así, 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 y tenemos que hacer esto, esto y esto. Y es lo que hablamos al principio, o sea, se combinó la acústica con la arquitectónica. Claro. Con la arquitectura, perdón. Sí. Acústica, arquitectónica. Ya, son las cervezas, son las cervezas.
al final yo creo que muchos estudios o mucha gente ha perdido el sentido de lo que es un estudio de música en verdad. O sea, un estudio profesional de música, un home studio sigue siendo bueno, o sea, no estoy diciendo que está mal, pero lo que es un estudio de música no es un home studio. Claro. Entonces, yo, con la idea esta que yo te decía de la certificación, yo estoy buscando de que en todos los libros que he encontrado de toda mi carrera, he estado resumiéndolos en hacer una certificación de un checklist de todas las cosas que debe tener un estudio para poderse llamar profesional, o sea, para poderse llamar tengo las instalaciones, o sea, no, porque por ejemplo un veterinario puede coserle la pierna a alguien que le diera un balazo en su casa, pero no se puede llamar un hospital, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque al final de cuentas sí lo ayudó, sí todo, pero no es un hospital. Sí, no. Un hospital se piensa de que, mira, necesitamos poner la radiología aquí, de que no esté que acá. Y es igual un estudio. Claro, no, y si lo dividimos, pues no es un médico de humanos. Sí, exacto. Sí, exacto. Al final del día, no es como que cada cosa por su nombre, ¿no? Así sí, es. Exacto. Entonces, al final de cuentas, hay tantos estudios sobre esto que creo que sí vale la pena, pues, invertirle el tiempo a que lo diseñe alguien especificado en esto. O sea, hay hasta arquitectos que después de toda su carrera de arquitectura se especificaron en acústica. Claro. Ni siquiera eran ingenieros, pero la combinaron como, ok, es que mira, tenemos que, por ejemplo, una pequeña cosa que ahorita luego lo vamos a hablar como en otro capítulo, pero cuando tú tienes un cuarto con paredes paralelas, el sonido ahí se va a crear estos nodos que hablamos de las cancelaciones. Claro. Y eso se puede súper arreglar desde un inicio, quitando lo paralelo, o sea, poniendo una de las paredes con un ángulo un poco diferente, lo que va a causar de que una gran diferencia en todo el tipo de reverberación y así. Claro. Entonces, al final de cuentas, yo creo que muchos estudios ya tienen esto y se han esforzado y han contratado a gente y han pagado todo lo que debe ser y lo pensaron y quisieron, vamos a hacer uno de los mejores estudios, tal, o lo que sea. Y creo que ese prestigio de lo de la acústica de, mira, un estudio de grabación se perdió, porque ya todo el mundo puede grabar en donde sea, o sea, ya hasta los nuevos iPhones tienen micrófonos muy buenos. Claro, que fue como lo hizo George Lucas, ¿no? Que hace Star Wars, lo mezclan, queda padrísimo, viaja a Japón, viaja a Asia, escucha sus películas y de repente era como que, no se escuchan igual. Sí. Faltó esto, no está este efecto, no está que regresa a Estados Unidos y la empresa con uno de sus ingenieros empiezan a crear la certificación THX, ¿no? Que la certificación THX en los cines, pues básicamente, bueno, también ahorita ya hay en equipos de sonido caseros y demás, que lo que hacen es que te garantizan ciertos estándares de sonido para que la película que mezclaste o la música que mezclaste en tal lado se escuche de lo más parecido, ¿no? Ya sea aquí o en China, literal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es como asegurar eso de alguna manera. Sí. Y ya también, o sea, yo estaba hasta pensando en futuro de que una vez que podamos hacer esto, o sea, poder hacer esta certificación también porque, por ejemplo, para que tú puedas no sé, estar trabajando en tu estudio en Monterrey y todo, y luego, chale, pues tu artista está en la Ciudad de México y conoces a alguien que tiene la certificación que tú tienes, pues sabes que tú vas a agarrar y meter tu USB y se va a abrir todo exactamente igual, porque debe tener Pro Tools, por ejemplo. Exacto. O sea, estándares de la industria que se han hecho, o sea, no sé, de verdad, yo no sé por qué Pro Tools ahorita, o sea, siempre es lo que se usa en los estudios. Sí. Es un muy buen programa, pero creo que hay otros que le llegan igual. Claro. No más que Pro Tools es el estándar. Y claro, todo mundo, o sea, si estás en el medio, tienes que saber usar Pro Tools, porque te van a llegar a un estudio profesional y va a haber Pro Tools. O sea, es lo que casi va a siempre. Estar, casi siempre. Sí, exacto. Sí, definitivamente. En mi caso, por ejemplo, haciendo toda esta parte de diseño sonoro para películas y demás, pasaba eso, lo que te decías ahorita justamente, era de que, oye, es que tengo que mezclar en 5.1, en THX. Pues no, me tengo que ir a México. Porque, o sea, justamente por eso, porque no hay un estudio certificado. Ahora, si eso lo pasamos a los estudios de grabación y regresamos como ese prestigio del estudio, eso estaría buenísimo, ¿no? Sí, exacto. O sea, del decir, ok, está bien,
Y justamente así lo hacíamos nosotros. Nosotros premezclamos el 5.1 en nuestro estudio y luego lo llevábamos a un estudio profesional de 5.1 para escucharlo. Entonces, eso se puede hacer ahora, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En mi home studio, ¿no? Yo puedo hacer esto y lo llevo a un estudio certificado de sonido. Ajá, porque de verdad, si haces, por ejemplo, si haces eso, nunca lo había pensado, pero si haces eso, o sea, tú puedes mezclarlo a la perfección en tu casa, o sea, con audífonos buenos y ya con eso. Pero cuando vas a un estudio vas a notar ciertas cositas, detallitos que pueden hacer tu canción mucho, mucho mejor. Claro. Que al final de cuentas, no sé, es por ejemplo, no a todas las canciones les hacen una masterización, ¿estás de acuerdo? Claro, no, definitivamente. Sí, no. Y para hacer una masterización, pues ahí sí de que es gente muy, muy, muy especializada que escucha diferencias de decibeles de 0.5 Digo, definitivamente decibeles. hay gente que dice que está sobrevalorada la masterización, que dicen de que no es solo el subirle el volumen. Sí, no, pero yo creo que como que le da un poquito más de cuerpo, pero sí es muy es una diferencia muy pequeña. Sí, ¿sabes? sí. No, pero sí, o sea, sí tiene su arte, o sea, definitivamente es todo un proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar, yo creo que esto muchos se lo preguntan y más pues los chavos que van empezando, ¿no? ¿Cuánto cuesta un estudio? ¿Cuánto te puede costar un estudio, no? O sea, digo, definitivamente tenemos el rango de 10 a 10 millones, ¿verdad? Pero sí, exacto, puede ser todo diferente, pero sí es como, mira, tienes que mínimo tener 2 cuartos. O sea, eso sí, definitivamente. Definitivamente, sí, claro. exacto. Digo, al menos que hagas como producción musical y nada más tengas tu o control, que nomás mezcles. Que te mezcles. pasen a ti de que tracks y tú mezcles en tu cuarto, pues ahí sí solo tienes Pero un cuarto. como bien dices, o sea, hablando de un estudio de grabación, ya de entrada es como que tienes que tener disponible dos cuartos o uno grande y dividirlo, ¿no? Y la división, bueno, el aislamiento de la división tiene que ser un muy buen aislamiento. O sea, de que sí tiene que estar un espacio de 20 centímetros entre pared y pared con lana mineral adentro. Claro. O sea, sí tiene que ser algo así. Entonces yo calcularía, pues mira, tú que estás más en materiales. Sí, es que sí, mira, es que como decimos, o sea, varía mucho porque depende también la onda de qué escojas, ¿no? O sea, el aislamiento es la parte más cara, eso sí, quédenselo grabado. O sea, la parte del aislamiento es lo más caro porque es entre puertas acústicas, ventanas acústicas, la parte de los muros, como bien decías, de tener hasta 2 muros con cierto material adentro, que estén forrados de esto, que estén forrados de aquello, que no toquen el piso, por medio de algún empaque de neopreno. O sea, todo eso va acrecentando de alguna manera toda la parte del costo, ¿no? Entonces, pero para la mejor, digo, obviamente conocemos estudios que han costado $10 millones. Aquí en Monterrey, Nuevo León, tenemos uno, ¿no? Tenemos otro que costó alrededor de $5 millones. O sea, vaya, obviamente son estudios muy grandes, pero si hablamos de home studios, yo creo que puedes empezar probablemente desde unos 20 mil pesos, ¿no? Teniendo como la parte más básica. Básico. Sí, básico que de verdad no estés molestando. No estés molestando hasta, pues no sé, probablemente un estudio ahí promedio, 500,000 a $1 millón de pesos. Depende mucho también del equipo que tengas, ¿verdad? Pero hablando... Yo creo que sí, o sea, $1 millón de pesos ya lo tienes todo muy cubierto. Sí. O sea, de que sí puedes cubrir todas las cosas con $1 millón de pesos. Así es. Y ya de que, la verdad, pues sí, $500,000 de pesos yo también lo consideraría de que muy... O sea, como sí apropiado. Muy estándar, ¿no? Pero estándar, o sea, tienes de que micrófonos, tienes aislamiento, tienes paneles y una consolita. Sí. Digo, tampoco es de asustarlos, pero sí hay como un rango demasiado grande, ¿no? Así es. Entonces sí. Sí, y la verdad sí, como tú dices, no es asustarlos, o sea, pero al final de cuentas tampoco es, o sea, es como tampoco decirles de que, es gratis hacer música. Sí, claro, no, definitivamente no. Sí, o sea, de que tú ser un músico y todo, pues sí, puedes hacer música bien chévere, pero ya al final grabarla con un estándar. Claro. Sí te lleva algo de proceso. Y pues más adelante hablaremos también pues de todo el proceso de la ingeniería acústica, ¿no? De qué es previo al estudio de grabación, ¿no? Toda la parte del diseño, de los cálculos. ¿Qué se tiene que pensar? ¿Dónde de qué ir? Exacto. ¿No?
que es todo un proceso bastante, pues bastante grande y muy importante en la parte de la construcción de un estudio, porque ahí ya te define de alguna manera qué es lo que necesitas, cómo es lo que necesitas, e inclusive pues ya te puede dar un costo, ¿no? Así es. Definitivamente. Bueno, pues la verdad es que pues ojalá que sean muchos capítulos más. Así este es el primero. Lo seguimos. Muchas cosas que hablar. Nos van a quedar muchísimos. Digo, esto es para todo el año, ¿no? Así Entonces, pues por ahí vamos a estar subiendo, yo creo que semana con semana un capítulo. Con invitados y entre nosotros. Entonces, pues... Sí, el punto es cubrir todos los temas de la acústica. Claro, ¿no? Desde estudios de grabación hasta la industria. Así es. Y si hay temas que ustedes quieran tocar o algo, pues nada más de comentar por ahí o mandarnos un mensajito y con gusto lo desarrollamos. ¿Listo? Gracias.